Gracias, presidente. Me han pedido dos interrupciones, presidente, el congresista Becerril y el congresista Neira. Congresista Becerril tiene la interrupción. Gracias, Rosa Bartra. Gracias, presidente. Solamente para hacer notar la gran herencia que hay en la del Nuevo Perú. Dicen que están completamente de acuerdo con la cuestión de confianza. Dicen que la cuestión de confianza es totalmente constitucional, pero van a votar en contra. ¿Qué tal coherencia? Y lo que buscan es finalmente dinamitar a este Congreso. Lo que antes el MRTA quiso hacerlo de afuera, ahora quieren hacerlo desde adentro. Pero lamentablemente para ustedes, esta mayoría que tanto reclaman ustedes, esta mayoría los va a impedir que en el país implanten ustedes el caos, el desgobierno y la anarquía. No lo vamos a permitir. Segunda interrupción, congresista Neira. Gracias, presidente. En realidad acá estamos enfrentándonos con esa ideología de izquierda, prisionera de su pasado ideológico. ¿Qué podemos confiar de esa izquierda que nació con Velasco Alvarado? ¿Qué nos trajo? Desgracia. Nos trajo la Constitución de 79. ¿Qué nos trajo? 10 años de caída, de crisis, de crecimiento. Eso no. Si a la izquierda le damos que administre el desierto, en poco tiempo habrá escasez de arena. Eso son la izquierda. Confiar en la izquierda, jamás confiaremos en la izquierda. El pueblo tampoco confiará porque nos lleva a la crisis, al caos, a la desgracia de un pueblo. Gracias. Congresista Bartra puede continuar. Gracias, presidente. Me ha puesto 5 minutos, en realidad he pedido 10, presidente, que es lo que corresponde a mi bancada. Y además de eso he sido aludida a lo largo de todo este debate, desde la presentación del primer ministro, que espero que me dé el tiempo necesario para poder explicarle, no solo a la representación nacional por su intermedio, sino al país, cuál es la verdad con respecto a todo lo que se ha discutido y debe conducirnos a una decisión el día de hoy. Señor presidente, voy a empezar con una cita de quien me inspira en mis actos legislativos, presidente, y como siempre lo recuerdo, a don autor de la primera Constitución, quien inspira republicanas que están contenidas en nuestro modelo. Presidente, por supuesto, de Huamachuco, de donde venimos gente guerrera, que no se esconde, que da la cara y que pelea con dignidad, pero con la verdad, para respetar sobre todo la libertad que debe ser incólume a un pueblo. Don José Faustino Sánchez Carrión dijo: cada institución civil adolece, por desgracia, de un secreto defecto, que inherente a ella va atacándola insensiblemente hasta convertirla en contra de su mismo objeto. No permita a Dios que algún día pueda hacerse con tan tremendo cargo a los integérrimos padres de mi patria, ni que en el próximo Congreso exista alguien que, sacrificando a la causa pública con todo linaje de intriga y desvergüenza a su engrandecimiento personal, prostituya la confianza pública. Eso dijo don José Faustino Sánchez Carrión. Pido autorización para que me acompañe a una presentación, presidente. Autorizado. En ese espacio, presidente, en ese mismo que está allí al frente, se han presentado distinguidos políticos: don José Pasoldán Yureta, Aurelio García y García, Enrique de la Riva Agüero, Melitón Carvajal, Pedro Beltrán, Manuel Ulloa Elías, Luis Alberto Sánchez y otros grandes, presidente, ahí, en ese mismo lugar. Y lo cito porque en la historia y en las crónicas parlamentarias era impensado, presidente, lo cual era suficiente motivo para no merecer el cargo.
Lamentablemente, señor presidente, este tipo de gestos políticos solo evidencia que para este tipo de autoridades la Constitución, nuestra Constitución, es la encuesta. Esta Constitución la han convertido en la encuesta y no la ley de leyes que un estadista debe respetar y debe cumplir. El presidente del Consejo de Ministros ha presentado ante el Pleno del Congreso una cuestión de confianza respecto de los proyectos de ley del gobierno del señor Vizcarra, invocando 3 objetivos que animarían su pedido: la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las organizaciones políticas frente a la amenaza de la corrupción y recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y sus instituciones. Permítame, presidente, hacer una breve reflexión con respecto a este, lo voy a decir en mis términos, extraño pedido. ¿Por qué digo que es extraño el pedido formulado? Primero, porque no tienen nada que mostrar con respecto a la lucha contra la corrupción, o quienes vienen siendo abrazados por su sombra. No han hecho nada, presidente. Quieren enfrentar la corrupción como pregonan. Muestren verdadera voluntad. El enemigo no es este Congreso de la República. Si el enemigo es la corrupción, que es el enemigo de todos nosotros, ¿qué han hecho? Peor aún si consideramos que el propio señor Vizcarra tiene más de 40 investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios. Segundo, por quienes no tienen mayores antecedentes partidarios. ¿No? Y lo dijo acá, por ejemplo, el congresista Salvador Heresi, con absoluto conocimiento del hecho. No tienen mayores antecedentes partidarios, lo ha expuesto muy bien con respecto al presidente de la República, el congresista Heresi, y el ministro, como él mismo ha dicho, nunca ha integrado una organización política, ha llegado de casualidad le llegaron los cargos y encima, presidente, por declaración del mismo, no tiene interés de seguir en política. Bueno, a lo mejor ahí se entiende por qué quieren precarizar más las organizaciones políticas al punto de pretender desaparecerlas. Y sobre esto, presidente, ha escrito y lo ha descrito perfectamente el patricio de la democracia, don Luis Bedoya Reyes. Él, al hablar del presidente, y lo cito, dijo: Vizcarra puede dar comienzo a un populismo de derecha que ya estaba en Europa, o más cercano a Vizcarra es el caso de David Samanez con el 31. El provinciano que llega por haber hecho méritos en su región y se sobredimensiona, llegando a la altura del poder casi absoluto. Samanez Ocampo no terminó mal, simplemente solito se desvaneció. Tercero, presidente, estos pedidos están hechos por quienes no muestran mayor respeto por las instituciones y más bien evidencian una conducta autoritaria y antidemocrática, traducida en malas formas y en pedidos contrarios a nuestra Constitución. Voy a leer un fragmento que hace poco escuchamos en este recinto. Lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país. Repito, lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país, la clase política y sobre todo quienes detentamos cargos públicos tenemos la obligación de dar respuesta a las muchas necesidades, demandas y aspiraciones de cada uno de los peruanos, y no enredarnos en peleas encarnizadas que terminan haciendo un daño enorme al país. Esta misma persona también dijo: colegas, les pido que presten atención a esta segunda parte. La división de poderes es la base fundamental de cualquier democracia y es fundamental que ningún poder avasalle los derechos del otro. Los invoco a que sea el respeto, la tolerancia y el amor a la patria los que marquen la dinámica de esta nueva etapa. Reconstruir la gobernabilidad, recuperar la confianza de los peruanos en un marco de respeto de la Constitución Nacional y de nuestras leyes. ¿Sabe, presidente, quién dijo estas palabras en este hemiciclo? ¿Saben quién, colegas? Martín Vizcarra Cornejo.
Fue el presidente de la República el que dijo estas palabras. ¿Y saben lo peligroso de esto? Es que la primera fuerza que dirige tu gobierno, y me dirijo al pueblo peruano, presidente, por su intermedio, la primera fuerza que dirige tu gobierno no puede ser la mentira, presidente, de ninguna manera. Voy a referirme al trabajo en la Comisión de Constitución y Reglamento. Se ha dicho, por ejemplo, que la presidenta ha archivado el proyecto de inmunidad. Por Dios, ¿desde cuándo un presidente de comisión tiene la potestad para directamente archivar un proyecto? Quienes dicen eso no solamente muestran desconocimiento de la práctica parlamentaria, sino que además se suman a la mala práctica de mentir. Es falso que no se haya dado prioridad a los proyectos de la denominada reforma política. Nosotros lo hicimos transparente, el cronograma de trabajo donde se establecía para el 19 de junio, colegas, la finalización del debate y dictamen con su respectiva votación de todos los proyectos de ley del Ejecutivo. Nadie que haya asistido a la Comisión de Constitución puede decir lo contrario sin incurrir en falsedad. Pido que se proyecte el cronograma, que se votó, se aprobó, se llevó a Palacio de Gobierno y que es ampliamente conocido por todos. Ahí está, en resumen, del 16 de abril con finalización al 19 de junio, los 12 proyectos de ley del Ejecutivo y otros que estaban presentados. Del mismo modo, señor presidente, es falso que el tema de la inmunidad parlamentaria se haya debatido 3 horas. Por ello pido, presidente, que se proyecte la diapositiva donde se muestra todo el trabajo de la Comisión de Constitución desde el 16 de abril del 2019. Ahí pueden observar que hemos desarrollado desde ese día, presidente, 16 actividades, 11 sesiones y 5 mesas de trabajo. 7 sesiones ordinarias, 4 sesiones extraordinarias y 5 mesas de trabajo. No se le ha dado prioridad, presidente. Todo eso ha sido por la llamada reforma política. Agradezco a los miembros de la comisión, que no han sido solo los de Fuerza Popular, el APRA, Alianza para el Progreso, Concertación Parlamentaria, Acción Popular, los no agrupados, todos han estado allí trabajando, presidente. Y el Nuevo Perú y el Frente Amplio, por supuesto, que nunca han faltado. Y que han votado, porque muchos de los proyectos se han votado por unanimidad, presidente. A pedido de la congresista Salgado, las últimas reformas constitucionales, presidente, 5 reformas constitucionales, 5 artículos modificados de la Constitución han sido votados por unanimidad. Por supuesto, con el voto del congresista Quintanilla y el voto de la congresista Marisa Glavia aquí presentes. Imposición de la mayoría, no, presidente, un esfuerzo amplísimo de generar consenso. Ahí está la muestra del trabajo, presidente. Pido además, solo en el caso del debate de inmunidad parlamentaria se abordó a lo largo de 6 sesiones. Se tomó la decisión de archivarlo, presidente, el día 16 de mayo. Pero no lo tomó la presidenta de la comisión, no lo tomó la mayoría de la comisión. Fueron, presidente, 5 bancadas que votaron por el archivamiento, porque obviamente habían razones fundadas para llevar esa modificación al reglamento, permitiendo que se le conserve al Congreso de la República una garantía para poder fiscalizar el poder. Le pido, presidente, que proyecte un video muy corto que resume las actividades con respecto al proyecto de inmunidad parlamentaria. Por ejemplo, sobre el tema de la inmunidad. Ellos procesan, y si ellos procesan y ellos condenan 92, que como ustedes saben, es un proyecto para desaparecer la inmunidad parlamentaria. Hay que ver la inmunidad parlamentaria porque el Ejecutivo nos dice que tenemos que ver la inmunidad parlamentaria. No vayamos con inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria
discutir retirarla es un error, en mi opinión, por ninguna modificación de la Constitución en el tema de inmunidad. De inmunidad parlamentaria, en que nuestra inmunidad parlamentaria es otorgada con efectos de... Desde el 16 de abril se inició la presentación, análisis, discusión para finalmente votar el dictamen de la Comisión de Constitución sobre inmunidad parlamentaria. Debate exprés, archivamiento exprés, presidente, solamente en la mente de aquellos que piensan que se construyen realidades en base a mentir, mentir, mentir y mentir. Las pruebas, presidente, las sesiones, los especialistas que han acudido, los informes que se han pedido. Jamás, presidente, en esta comisión hemos nosotros tenido más que la voluntad de trabajar por el Perú y para el Perú. Además, cabe precisar que se ha hecho muy mal en pretender revisar solo la inmunidad parlamentaria. Si vamos a hacer un cambio en la Constitución, presidente, y queremos regular la inmunidad, la garantía constitucional de inmunidad, que se revise completa. Porque la Constitución, que es la ley de leyes y que impacta en cascada sobre todas las demás leyes, no puede tener un debate aislado sobre lo que me convenga. Revisemos también la inmunidad presidencial, esa que sí es un blindaje absoluto, que le ha dicho a un fiscal de Moquegua ahora, a la carta del presidente, el fiscal le ha tenido que responder al presidente: señor, yo tengo su acusación lista, pero no la puedo presentar. Yo ya terminé de investigar, estoy listo para acusarlo, pero no lo puedo investigar porque usted tiene inmunidad. Pero de esa inmunidad queremos hablar. No, presidente. Habría que preguntarnos en este punto, ¿quién, teniendo todo el poder, quiere rebajarle el poder a quien lo controla y además mejorar y hacer mucho más grande su poder? ¿Y por qué? Del mismo modo, señor presidente, es falso que el tema de la inmunidad parlamentaria se haya debatido solo 3 horas. Es muchísimo más tiempo, como ya se vio. Señor presidente, sobre los proyectos de ley tengo que decir lo siguiente. En primer lugar, que los 12 proyectos de ley del Poder Ejecutivo presentados hasta el 15 de abril a la Comisión de Constitución, todos, colegas, todos, los 12 proyectos, todos, tienen en este momento un dictamen ya. La comisión se esfuerza y trabaja mucho. Y creo que nos pueden acusar de cualquier cosa, pero no de cumplir, no de dejar de cumplir con el deber. En el cumplimiento del deber que hemos juramentado allí por la Constitución y por Dios y además, en mi caso, por el pueblo, honramos cada sol que percibimos, demostrado en horas y horas de trabajo buscando el consenso, presidente, como corresponde en una comisión tan complicada. Pero le tengo que decir, además de eso, que todos los proyectos están dictaminados, que el proyecto de ley de financiamiento de organizaciones, el de financiamiento de partidos políticos, le pido, presidente, y le pido encarecidamente, que permita que el debate avance. Usted no ha puesto a votación la reconsideración planteada a la tipificación que este Congreso ya hizo el 5 de diciembre del 2018. En tanto hay esa parálisis parlamentaria, no podemos debatirlo en comisión porque estaríamos debatiendo la misma materia. Le pido, por favor, que viabilice el trabajo, rompiendo esa cuestión previa y que este Pleno decida qué hay que hacer. Si va al Ejecutivo para que lo observe, lo devuelve para que lo promulgue o se vuelve al estadio del debate, pero colabore con la comisión. Hay temas que no están entendidos por el pueblo, que deberían ser entendidos también por los medios de comunicación. Hace tiempo, presidente, hace medio año que este Congreso ha decidido que sea un tipo penal el financiamiento ilegal de campañas. ¿Acaso no nos ofende los 40 millones al tipo de cambio que ha recibido la señora Susana Villarán y sabe quién más cuántos de sus socios? Por supuesto que nos ofende y por supuesto que queremos que sea delito y por supuesto que este Congreso ya decidió medio año atrás que eso sea delito y tenga una pena de cárcel de hasta 15 años. No nos puede gustar el texto. ¿Podemos creer que el texto que ha presentado el Ejecutivo ahora es mejor? No lo sé. Pero el punto es que ese proyecto está en parálisis parlamentaria. No es porque la Comisión o el Congreso o la mayoría no quiera debatirlo. Digamos siempre, insisto, la verdad. Los demás proyectos, presidente,
tendrán que entrar al debate parlamentario. En ningún país que se precie de ser demócrata, en ninguno, el Poder Ejecutivo le dice al Poder Legislativo: apruebas cómo y cuando yo quiero. Si no, abdiquemos pues de nuestra función parlamentaria. Yo entiendo que hayan muchos que, agudizando la contradicción, colegas, más marxista no puede ser, ¿no?, que agudizando la contradicción quieran incendiar el país. A eso no nos vamos a prestar, presidente. Jamás. Jamás. La responsabilidad, que es parte del ADN fujimorista, jamás se va a prestar para el incendio del país. Y vamos a ser responsables hasta el último minuto que el pueblo bajo poder delegado nos haya dado. Vamos a estar aquí y vamos a estar unidos, que es lo que les duele a quienes no pueden permanecer juntos, porque no hay nada que los una. A nosotros sí nos une un verdadero amor a la patria, ese que tanto quieren desconocer, presidente. Finalmente, presidente, quisiera decirle a quienes se preocupan mucho por la elección y que esta elección sea de todos y que no importa quién venga a mi partido político y decida sobre mi partido político y los candidatos que mi partido político propone. ¿Sabe cuánto cuesta una elección, presidente? Casi 1.000 millones. ¿Sabe cuánto va a costar una nueva elección como la que están proponiendo ahora para el primer domingo de octubre, obligatoria para todos, para que vayan a votar en las elecciones internas? Más probablemente el doble, 2.000 millones. ¿Sabe por qué, presidente? Porque la publicidad en medios de comunicación, en radio y en televisión, ahora corre por cuenta del Estado. Ahora el sueño del partido propio, ese que no pudo hacer cierto grupo político representado acá, ahora sí pues va a poder hacer realidad el sueño de su partido, porque han bajado a 14.000 adherentes y forman su partido, y la publicidad de radio, de televisión, la va a pagar el Estado con la plata de todos. La plata que debería ir a cuidar a nuestros ciudadanos que han sido, por ejemplo, asaltados en plena línea amarilla. Congresista, va haciendo uso de la palabra 20 minutos. Le vamos a dar un minuto más para que pueda concluir, por favor. Presidente, no puedo resumir en un minuto lo que se ha dicho de mí a lo largo de varias sesiones. Podría haber pedido alusión personal en cada intervención. No lo he hecho. Le pido que me permita responder a todo lo que se ha dicho y se dice de mí, no solo en este hemiciclo. Presidente, yo le agradezco al congresista Richard Arce que desnude completamente su personalidad. Es bueno que nos conozcamos. Ahora, presidente, 20.000 millones de soles gasoducto surperuano. ¿Qué ha hecho el gobierno que enfrenta la corrupción? Nada. 2 años y medio y no hace nada. Y el sur del Perú sigue esperando el gas prometido. Claro, no han activado la cláusula anticorrupción, pero son los adalides de la lucha contra la corrupción. Presidente, como ya no me quiere dar más tiempo, me voy a ir directamente al final. Un minuto. No voy a dar mi voto, presidente, para que se apruebe la cuestión de confianza, porque no confío en quienes no aceptan que el tiempo de los parlamentos vasallos ha pasado. No voy a dar mi voto para que se apruebe la cuestión de confianza, porque no confío en un político que no sabe que hace política, que carece de trayectoria política, que jamás ha hecho vida en un partido político y, peor aún, que ha apoyado y votado por los políticos más corruptos de los últimos tiempos. Alguien así no puede impulsar y conducir una reforma política para bien. No voy a dar mi voto, presidente, para que se apruebe la cuestión de confianza, porque no confío en quien le miente al pueblo desde el hemiciclo en el que se encuentra el escaño del almirante Grau, que ha mentido el presidente del Consejo de Ministros al decir que la Comisión de Constitución no ha brindado a los proyectos del Ejecutivo la prioridad que les corresponde. No voy a dar mi voto para que se apruebe la cuestión de confianza, porque no confío en quien procede con ignorancia supina, porque no es nada más que eso, soslayar que cuando una comisión ordinaria Para que concluya, por favor. dictamina un tema, tiene que acumular todos los proyectos existentes sobre la materia y no tratar exclusivamente los del Poder Ejecutivo. De hecho, hay proyectos como los del congresista Mulder y otros congresistas que desde el 2016
versan sobre lo mismo que ahora innova supuestamente el Poder Ejecutivo. El congresista García Belaúnde, la congresista Beteta, la congresista Aramayo y 200 proyectos de ley, presidente, sobre lo mismo. Finalmente, ya que no me queda tiempo, por estas y otras razones, entre las que se encuentra que no seré cómplice. Van 23 minutos para que concluya, por favor. Gracias a los colegas. No voy a dar mi voto, decía presidente, ya que me ha abierto 30 segundos, por todas estas razones y por muchas otras más, entre las que se encuentra que no seré cómplice de la destrucción del sistema de frenos y contrapesos de nuestra Constitución. No voy a dar mi voto para que se apruebe esta cuestión de confianza en los términos inconstitucionales en los cuales ha sido planteado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista.